Muy buenas tardes. Estamos el día de hoy celebrando el, un año más de vida. Estamos en el 2022 y somos muy felices de poder estar platicando con ustedes. Mi nombre es Rosa María González, actual presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, y el día de hoy tenemos una plática que nos va a ayudar a entrar en materia con relación al tema de la historia de la educación en Tijuana. Para esto hemos invitado al licenciado José Gabriel Rivera, que es historiador por la Escuela hoy Facultad de Humanidades de la UABC, que además se desempeñó en el cargo de director del Archivo Histórico de Tijuana. Y cuando estuvo ahí como director del Archivo Histórico de Tijuana, pues nos regaló una serie de pláticas ahí con los cronistas de la ciudad y nos enriqueció con este archivo que él ya capturó de diarios, algunos que recuperó de la Biblioteca Benito Juárez y otros muchos que rescató de la ciudad. Entonces, José Gabriel Rivera, además de ser historiador, es un hombre que trata de estar haciendo, dejando huella ahí en los lugares donde se encuentra y eso nos alegra mucho tenerlo el día de hoy. Actualmente él está trabajando en el Centro de Estudios y Servicios Históricos de Tijuana y pues le agradecemos muchísimo su tiempo y su plática. Gracias, José Gabriel. Qué bueno que estás con nosotros. No, gracias a ti, Rosy, por la oportunidad de empezar el año 2022 platicando de la historia de Tijuana y especialmente un tema que es importante para nuestra sociedad, nuestra comunidad, que es la educación y sobre todo un panorama muy general de sus antecedentes y su desarrollo de fines del siglo XIX y parte del siglo XX. Así que siempre es un gusto. Muy bien. Bueno, pues ahora te voy a poner la presentación para que podamos ir entrando en materia. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Excelente. Bien, pues yo aquí le puse como título Aspectos históricos de la educación en Tijuana, porque es un panorama muy general. De hecho, pues ya ha habido algunas otras personas que han hecho trabajos o reseñas, inclusive tesis de licenciatura en historia sobre este tema importante para una sociedad, una comunidad como lo es Tijuana, porque es parte fundamental de su desarrollo como sociedad. Entonces, me gustó mucho poner esta fotografía, que es la fachada principal de la escuela Miguel F. Martínez. Es una foto de mediados de los años 20, precisamente pues ya casi es una foto centenaria, y especialmente porque es una foto muy significativa, porque pues se ven allí los niños, estudiantes de la escuela Miguel F. Martínez, que es la más simbólica de Tijuana, es la escuela más antigua, es la escuela en la que muchísimas generaciones de tijuanenses se han formado allí, que han tenido trascendencia en todos los rubros de la vida de nuestra ciudad de Tijuana y del estado de Baja California. Y también me gusta, bueno, porque ahí vemos al maestro y vemos también parte del inmueble de este edificio tan simbólico. Y bueno, voy a empezar a comentar precisamente que nuestra ciudad, lo que hoy conocemos como Tijuana, surgió como un pueblito en el siglo XIX. Es un pueblo en el que está ubicado en lo que hoy conocemos como zona centro, pero más allá de ese pueblo que surgió en 1889 como tal, ¿verdad? El pueblo de Zaragoza dentro del rancho Tijuana, había otros ranchos, es decir, en esa época, fines del siglo XIX, principios del 20, Tijuana estaba conformado por cerca de unos 15 ranchos que eran ganaderos, fundamentalmente algo de agricultura, y en cada rancho vivía una familia. Cada familia, por supuesto, estuvieron entrelazados con los otros miembros de los otros ranchos. Y en un censo de 1910,
claro que está el censo de 1900, pero en 1910 está más específico y sobre todo aquí denota los nombres de cada de esos ranchos que hoy en día pues los conocemos porque forman parte del espacio geográfico que llamamos ciudad de Tijuana, ¿verdad? Por ejemplo, ahí podemos ver Cerro Colorado, tenía 9 habitantes, Cueros de Venados se menciona como Cueva de Venado, pero no está el corredor 2000, el Descanso yendo hacia Ensenada, el Florido, pues toda esa zona tan poblada que se encuentra con todas las maquiladoras, Huacatay es lo que es Rosarito, Jesús María, parte de Rosarito, Jesús María es la Mesa de Otay, por ahí vemos a Mesa de Tijuana, que es toda esa zona, toda la delegación de la Mesa, vemos por allí a San Isidro, vemos Santo Domingo, Santo Vicente, Valle de las Palmas, este tipo de poblaciones que eran pequeños ranchos. Bueno, lo que yo los menciono precisamente, aquí tenemos dos imágenes más para darnos idea lo desolado que era en esa región. En la parte de arriba vemos el rancho El Florido, que formaba parte de la familia Yorba, y el rancho Cerro Colorado formaba parte de la familia García. Entonces, como mencionaba, cada rancho tenía sus propios espacios, tenía un panteón, tenía también pues sus parcelas, sus campos donde pastoreaba el ganado, sobre todo de tipo vacuno. Y bueno, lo interesante es que en ese entonces, fines del siglo XIX, no había una escuela fija en lo que hoy conocemos como Tijuana, sino que era en ese entonces Baja California, su estatus político era un distrito norte gobernado por un jefe político y militar que mandaban de la Ciudad de México y que la capital era Ensenada, Baja California, donde allí se regulaba todo lo que era la vida de esta región de que hoy conocemos como Baja California. Entonces, allá en Ensenada sí había una escuela, pero mandaban profesores ambulantes que ellos andaban ahora sí que visitando las diversas rancherías de la Baja California para impartir clases. En el caso de Tijuana, pues andaban rancho con rancho, pues dando clases a estos niños. Hay varios documentos que están en el Archivo General de la Nación y aquí en Baja California existen copias en el Instituto de Investigación Históricas, donde se ven ahí una serie de solicitudes que hacen los profesores y las maestras. Hay que clarificar que en esta época la educación de tipo que hoy llamamos primaria, que en ese entonces se llamaba educación superior o instrucción superior, eran por sexos, ¿no? La maestra le daba clases a las niñas y un profesor le daba clases a los niños, inclusive si fueran ambulantes. Este tipo de formato de educación persistió hasta fines del siglo XIX y va a ser hasta a principios, bueno, este es el plano de Zaragoza, donde precisamente ahí se van a establecer las bases urbanas de la Tijuana que hoy conocemos, en lo que es la zona centro, y precisamente en una de esas manzanas que podemos apreciar ahí, se va a instalar la primera, bueno, esta es una panorámica de la avenida Revolución, es una postal muy clásica, la avenida Primera y Revolución, donde ahí se vaya asentando el pueblo de Tijuana, y precisamente a 2 cuadras por la calle Primera, exactamente calle Primera y Revolución, que está a 2 cuadras en la calle Avenida C, que hoy conocemos como Niño de Héroes, se va a instalar la primera escuela ya con un espacio físico. Antes, en los años 90, se rentaban algunos espacios para escuelas, pero es hasta 1900 que se va a instalar la primera construcción específicamente para escuela. Aquí nomás para dar un ejemplo, existe este nombramiento de una profesora que se llamó Elisa Bareño en 1894, que es un nombramiento como maestro de la Escuela de Niñas de Tijuana. Y podemos ver en la carta que le van a pagar 182.20 pesos anuales, ¿verdad? Estamos hablando de 1894. Es un ejemplo, hay muchos documentos de ese tipo de nombramientos y designaciones y informes a lo largo. Esta es la escuela que les vengo mencionando, como ustedes apreciar, para ese entonces fue una escuela bastante grande, bastante amplia y se llamó Escuela Nacional. Era la Escuela Nacional número 3 para niños y la Escuela Nacional número 4 para niñas, porque la 1 y la 2 estaba precisamente en Ensenada. Entonces,
podemos apreciar que era un edificio, el profesor Arturo Pompa Ibarra, en un estudio que hizo en 1985 sobre los orígenes de la educación en nuestra ciudad, hace referencia que toda la construcción fue elaborado de pino rojo, de la máxima calidad en ese entonces. La escuela y la madera que se trajo de Estados Unidos, y fue una compañía americana que la construyó. Está ubicada exactamente pues en la esquina de calle Primera y avenida C, hoy llamada Niños Ceres. Y podemos apreciar en esta fotografía, que es muy clásica de la colección. Estas fotos vienen de la colección de André Williams y de Arturo Harrison. Podemos ver a las niñas ahí que posaron para esta fotografía que se convirtió en postal. En esta otra imagen ya podemos ver que ya vemos allí este árbol que ya creció, están estas personas que están cruzando, y pues fue una escuela de esas clásicas, ¿no? De esas dos aguas, ¿no? Vean los ventanales, y pues al principio pues eran muy poquitos los niños, pero como fue creciendo Tijuana, para cuando se instaló en 1900, Tijuana, pues apenas en el censo de 1900, Tijuana registró 242 habitantes en lo que es el pueblito de Tijuana, y los otros ranchos en total sumaron 350 personas, el pueblo de Tijuana y todos los ranchos. Así que imagínense, pues ya eran unos cuantos niños que podían apreciar. Este es un documento que rescata el profesor Pompa, y lo quise incluir más para que nos diéramos cuenta también de la formación de la actividad económica de la Tijuana en ese entonces. En la primera lista podemos ver a los alumnos que están registrados, en la segunda los nombres de los papás, y la tercera, la actividad. Podemos apreciar en esa columna, la tercera columna, que casi todos son jornaleros, son agricultores, algunos son empleados, ¿verdad? Estamos hablando de una Tijuana de solamente 350 personas. Y esta es la lista de esos niños que empezaron a dar clases en esta escuela que les acabo de enseñar. Y esta otra imagen es para ilustrar que, por supuesto, la escuela también desarrollaba sus actividades cívicas, algunas actividades artísticas, y en esta imagen podemos apreciar un 5 de mayo, que era una festividad muy importante celebrada en la frontera. El 5 de mayo, pues hay que recordar que es cuando se celebra la La victoria. batalla de Puebla. Ajá, exactamente, la victoria de Ignacio Zaragoza sobre los franceses en la ciudad de Puebla. Y bueno, pues aquí podemos ver esta foto preciosa donde vemos ahí a las niñas todas de blanco. Ahí vemos a una persona con la bandera nacional. Ojo, con el águila porfiriana, porque estamos hablando de una foto de esa época. Y allá al fondo podemos apreciar el edificio, el inmueble de lo que era el cuartel militar, que también fue cárcel pública de Tijuana. Es una foto extraordinaria que nos enseña un aspecto, Bellísima. ajá, es un aspecto de esa cotidianidad, ¿no? Y de esa riqueza del trabajo de los maestros y profesoras para preservar el civismo, ¿verdad? En esta comunidad fronteriza. Esto es otra imagen también al pie de esa escuela, y pues aquí podemos ver que las niñas están allá al centro y los niños están en ambos lados. Podemos apreciar ahí, a mí me encanta este tipo de fotos porque podemos apreciar el tipo de vestimenta de los niños de esa época. Vean, y los maestros y los padres de familia se ven en la parte de atrás. Por supuesto que son fotos que nos ejemplifican un día X en la vida escolar de ese entonces. Qué buena foto. Sí, ahora esta foto a mí me encanta porque es muy curioso que en una ciudad, bueno, ese es un pueblito como Tijuana. Esta es una foto más o menos de 1914, donde podemos apreciar en una misma cuadra tres elementos fundamentales de una sociedad. A mano izquierda podemos apreciar la pequeña iglesia católica de Nuestra Señora de Guadalupe, donde hoy está la catedral. Era una construcción también muy, muy pequeña, muy a dos aguas, y de hecho parece una iglesia más presbiteriana porque se trajo de Estados Unidos y se construyó aquí, pero vemos ahí la cruz, es la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Al centro está el cuartel militar, donde podemos apreciar los torreones que veíamos en la foto anterior, y al lado derecho está la Escuela Nacional. Entonces imagínense, los niños en la escuela, los soldados en el cuartel, pues acá la iglesia. Entonces es una combinación media rara que en una misma cuadra se hayan puesto las tres instituciones. Entonces nos ejemplifica, bueno, y todo este predio vacío que vemos hoy, pues es la manzana que va de calle Primera a Segunda, entre calle Constitución y calle Niños Héroes, que está totalmente
vacío. Y bueno, resulta que en 1919 Baja California, el gobernador es el coronel Esteban Cantú Jiménez, que él era nativo de Nuevo León y ya tenía varios años como gobernador aquí en Baja California. Y en 1919 fallece un profesor muy importante en la historia de la educación en México, no solamente en Nuevo León y en Monterrey, donde él era nativo. Fallece el 3 de febrero de 1919. Y como el profesor Miguel F. Martínez fue un maestro, un pedagogo, fue un pensador, un idealista y una persona que cambió el concepto de la educación primero en Monterrey, después en Nuevo León y después en la Ciudad de México, porque fue invitado nada menos que por Justo Sierra para que se fuera a ser director de instrucción pública, que era el término que se manejaba en ese entonces, a la Ciudad de México. Y estuvo allá de 1902 a 1911 como director, y cuando fue en ese entonces era director de instrucción pública del Distrito Federal y territorios federales. En ese entonces Baja California era un territorio federal, entonces el maestro Miguel F. Martínez fue director de nuestra educación en Baja California a distancia. De lo que yo tengo entendido, nunca vino a Baja California. Entonces, cuando él fallece en 1919, el gobernador, que era su paisano, le sugirió al director de la escuela que se le asignara el nombre. Entonces, a partir de ese momento, junta las dos escuelas, la Escuela Nacional número 3 y la número 4, se fusiona en una sola escuela y se convierte en la Escuela Miguel F. Martínez, en la misma esquina que me había mencionado, en calle Primera. Entonces, ahí va a estar de 1919, y en 1924 un nuevo gobernador, el general Abelardo L. Rodríguez, que es muy conocido, va a construir un edificio profeso para la nueva escuela. Aquí hay que mencionar el gran crecimiento ya de Tijuana, y por ende, si hay un crecimiento demográfico, hay una necesidad social de los padres de familia y a sus niños. Hay que mencionar que los años 20 es la década de las transformaciones de la Tijuana. Pasa de ser un pueblito a una ciudad. Solamente para que nos demos una idea, en esta década Tijuana crece al 1100%. El censo de 1921, Tijuana tenía 11,000 habitantes. Para 1930, Tijuana tenía 11,000 habitantes. Significa un crecimiento único en la historia de la ciudad y de pocas ciudades, no nomás de México, sino de América Latina. Crecer en 1100% en una sola década es gigante. Entonces, esos 11,000 habitantes, pues significa que gran parte eran familias, y esas familias tenían niños pequeños. Entonces, la escuela, este edificio que habíamos visto anteriormente, se saturó inmediatamente. Por ello, Abelardo L. Rodríguez, un hombre muy visionario, proyecta construir una escuela ya de 10 salones para satisfacer esa necesidad. Entonces, esta escuela se va a construir, pero ya en una manzana expresamente, en la calle Cuarta, entre Cuarta y Quinta, entre calle calle D, llamada Miguel F. Martínez, y la calle hoy Mutualismo. Y es una construcción, también si se pueden, dicen que costó $10,000, si se pueden apreciar, pues es una escuela preciosa, con también a dos aguas, que era muy común de esa época. Aquí vemos una fotografía que vemos la profesora con todas sus niñas, ¿no? También al pie era como la foto de portada inicial, en el mismo se ponían al frente de la fachada principal, ajá, y podemos ver ahí una profesora con todas sus niñas, que se toma la foto del recuerdo, que son las fotos esas clásicas. Oye, Gabriel, perdón que te interrumpa, pero estaba apreciando que en esa fotografía hay casi 60 alumnas. Sí, sí, es probable que hayan juntado dos o tres grupos, ¿no? Porque ya era bastante numerosa la población de Tijuana y por lo tanto de la escuela. Yo creo que aquí yo creo que deben haber, en ese entonces los salones no eran más de 20 y tantos niños, ¿no? Entonces deben haber juntado unos 2 o 3 salones del mismo grado, porque se ven del mismo tamaño, ¿verdad? Todos. Sí, más o menos se ven del mismo rango de estatura, de edad, creo Ándale, también. ándale. Sí, yo creo que juntaron 2 o 3 salones de ese entonces. En esta escuela, en esta foto la quise incluir porque también, a diferencia de la Escuela Nacional, la Miguel F. Martínez,
por supuesto va a tener otras características y se va a hacer una orquesta de música que fue organizada por la profesora Rosa Victoria, y donde podemos ver aquí pues todos los jóvenes orgullosos con su instrumento musical. Ellos amenizaban festivales escolares, por supuesto las fiestas cívicas. En ese entonces pues el 5 de mayo y el 16 de septiembre, las fiestas patrias eran las festividades que todo el mundo esperaba, porque pues eran las fiestas que se celebraban a nuestro país, a sus héroes, pero también eran épocas de fiesta en la ciudad, en la comunidad, ¿no? Entonces, a mí me encanta esta foto porque se muestra que también es la influencia también de una Tijuana que no solamente era música en la Avenida Revolución, sino había música, también música clásica. Empezó en el Teatro Zaragoza, que también surge en esos entonces. Hay conciertos de música clásica, hay cuestiones de operetas, zarzuelas, funciones de este tipo. Entonces, es una foto que simboliza pues una Tijuana comunitaria, una Tijuana con un sentido cultural, un sentido educativo, un sentido artístico, ¿no? Que es muy diferente al que regularmente conocemos, que es la Tijuana de los bares, de las cantinas y demás. Y bueno, 1930, resulta que como ya les mencioné, en el censo de Tijuana del tren ya son 11,000 habitantes, entonces va creciendo Tijuana significativamente, entonces requiere de nuevos servicios, de nuevas atenciones, y entonces el mismo gobernador Abelardo L. Rodríguez manda a construir esta escuela que es extraordinaria para su tiempo, es decir, es un edificio gigante para atender a la educación desde entonces. Ya la escuela Miguel F. Martínez ya no cabían todos los niños, y a la siguiente, a unas cuantas cuadras de la Miguel F. Martínez, en una colonia que estaba surgiendo, la colonia Altamira, que promovió un señor que se llamó Daniel González, pues consigue que este señor le done toda esa manzana donde hoy se encuentra lo que hoy conocemos Casa de la Cultura, y ahí va a construir este edificio extraordinario, magnífico, que Muy para mí bello. sí, muy bello, que para mí en lo personal es el edificio más bonito que tenemos en Tijuana, a mí en lo personal. ¿Verdad? Hay muchos Concuerdo, sí, concuerdo. muy extraordinarios, majestuosos, pero este para mí es punto y aparte. Le llamaron Escuela Álvaro Obregón porque apenas 2 años antes había sido asesinado este personaje que era presidente electo de la República Mexicana, pues era sonorense, igual que Abelardo L. Rodríguez, era parte de este grupo de poder a nivel nacional, y pues Abelardo le impone el nombre de Álvaro Obregón. Se inaugura un 17 de julio de 1930, pero con un detalle sumamente interesante, Rosy. Esta escuela va a ser exclusivamente para niñas, para jovencitas. Aquí no van a entrar hombres en los primeros años, hasta después ya se va a hacer mixto, pero es una escuela Obregón para niños, y en la postal ustedes pueden apreciar ahí arriba, nueva escuela de niñas Álvaro Obregón, Tijuana, México. Entonces es un edificio precioso, y que en la siguiente, bueno, esta es otra vista que se puede apreciar en toda la dimensión de una foto de frente. Perdón. Es una bellísima fotografía. Sí, 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 extraordinario. Y esta es una foto que a mí me encanta, de la colección de Kingo Nonaka que tiene el señor Genaro Nonaka García, a que le mandamos muchos saludos. Y en esta foto, precisamente, esta cocina, había clases de cocinas, de costura y otras actividades propias para las señoritas. Hay que recordar que en esa época las muchachas prácticamente, pues, no había una proyección de laboral Profesiones, o ajá. profesional para las señoritas. Pues era el criterio de la época que salían para casarse, ¿no? Entonces, pues esta escuela les daban clases de cocina, y este salón se encuentra actualmente en el sótano, en una de las esquinas del sótano del edificio de la Casa de la Cultura, y podemos apreciar este mismo mueble tal como está, y varios de los elementos que están en la parte de atrás. Es un rincón muy especial, y aquí vemos a las señoritas orgullosamente tomándose la fotografía para el recuerdo, ¿no? Y entonces, y bueno, esta es otra foto. Hay que mencionar que en este edificio ha sido tan importante en la historia de la ciudad porque aquí mismo surgió la primera secundaria de Tijuana. En 1937 surge la primera preparatoria. En 1946 surgen las clases de la UABC también.
Es un edificio multidisciplinario y que aquí esta es una foto ya de jóvenes ya mayores, pero nada más para ejemplificar también los diversos usos que se fueron dando en las siguientes décadas, hasta que en 1977 se expropió el edificio para asignarlo como Casa de la Cultura de Tijuana, como persiste hasta la fecha. Bueno, ahora, a partir de 1928, por este crecimiento que les decía demográfico, tiene su impacto en el desarrollo urbano de la ciudad y empieza también el crecimiento de la ciudad. Entonces empiezan a surgir las primeras colonias de Tijuana. Surge la colonia, el fraccionamiento Escobedo Cacho, surge la colonia Morelos, la colonia Independencia, la colonia Altamira, la zona norte, la colonia Castillo, la colonia Libertad. Entonces en cada colonia empiezan a surgir su propia escuela. Aquí vemos una escuela que se llama José María Larroque en la colonia Morelos. Esta es la escuela Venustiano Carranza en la colonia Libertad. Pueden apreciar allá al cerro, pues todas las casas apenas ahí en plena construcción. Estas fotos de aproximadamente 1940, pero vemos aquí lo que quise también integrar es que podemos ver cómo los muchachos se vestían como tipo soldados y haciendo los honores a la bandera con la banda de guerra y todos los demás. Y las señoritas y los jóvenes, todos vestidos, pero impecablemente, están haciendo una ceremonia probablemente a las 8 de la mañana, como un lunes a las 8 de la mañana, como era tradicional. Esta foto la quise incluir muy rápidamente para que vean el tipo inmobiliario de las escuelas de ese entonces. Las Esta bancas, foto, sí. sí, las bancas que eran, por cierto, eran esas bancas que combinaban, que eran dos jóvenes, ¿no? O dos niños en un mismo mesabanco, ¿no? Claro, todos de madera. Básicamente la quise más para, bueno, una de estas bancas ahí en el Museo de Historia de Tijuana, pueden ir a apreciarlo para que vean. Sí, sí. Hoy la educación es tan diferente, Rosy. Hoy un niño tiene tantas cosas en un salón de clases, pero en esa época eran muy limitadas. Entonces, ahí en el museo existe un mesabanco muy parecido a esto. La quise incluir más para ilustrar qué tipo de salón, cómo era un salón en ese entonces. Esta es una foto también de la escuela de Venustiano Carranza. Podemos apreciar, es una foto coloreada. Podemos, el tipo de la vestimenta de esas niñas, esas jovencitas que empezaban, que pasaban por los salones de la escuela Venustiano Carranza, de la simbólica colonia Libertad tan importante. Bueno, en el centro se establece la escuela Lázaro Cárdenas, precisamente donde está el cuartel militar. Se queman con el tema de Juan Soldado en el 38, en el 40 lo rehabilitan como escuela Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Y aquí vemos algunos jóvenes, algunos niños con su maestro de esa misma escuela. Después en el primer fraccionamiento urbano de Tijuana, no colonia, sino fraccionamiento urbanizado, que es la Escobedo, la subdivisión Escobedo Cacho, conocida como colonia Cacho o Madero, se va a establecer en la escuela Francisco y Madero, una de las escuelas también con mucha historia desde 1940. Aquí vemos el patio de la misma. En 1950 se establece esta escuela que se llama Escuela Gabriel Ramón Millán en plena zona norte. Entonces, si se van fijando cómo van surgiendo las escuelas conforme va surgiendo también las colonias o las zonas urbanas como la zona norte. Esta escuela persiste a la fecha, es una escuela también bastante preciosa en su diseño, en su estructura, Muy grande. en su amplitud. Y esto es un desfile también de los mismos estudiantes de la Miguel F. de la Gabriel Ramón Millán, pero lo quise poner para que vean también las escuelas forman parte de los desfiles cívicos que se pasaban antes por la calle Segunda frente al Palacio Municipal, hoy antiguo Palacio, ahí en la calle Segunda. Sí. Bueno, 1957, por supuesto van a surgir muchas otras escuelas en diversas colonias, ¿no? Pero me quise adelantar un poquito porque, Rosy, en 1957 pasa un dato muy importante en la historia de Tijuana. Surge el sistema educativo municipal, el primero y único sistema que el mismo ayuntamiento de la ciudad va a sustentar, a sostener y a cubrir los gastos y todas las necesidades de las escuelas que surgen en este sistema educativo. Surge en 1957, son 5 escuelas, doble turno, hoy se convierten en 10 escuelas y se ponen en escuelas alejadas donde no había escuelas, ya sea del sistema estatal o del sistema federal. Por eso lo importante de esta escuela, estas escuelas persisten a la fecha, fueron cambiando sus nombres. Aquí vemos la Escuela Municipal Progreso, la Escuela Municipal Club de Inquilinos, la Escuela Municipal Emma Anchondo de Bustamante,
la Escuela Municipal Constitución. Estas escuelas están en las colonias Durango, en la colonia Libertad, en la colonia, ya dije Hidalgo, ¿verdad? La Hidalgo, la Durango, la Libertad, en la colonia del Río Parte Baja. Y son escuelas también para familias, para niños de escasos recursos que no tenían posibilidad de otro tipo de escuelas. Y aquí también, pues fueron escuelas que también las construyeron sobre los barrancos. Aquí vemos algunos soldados construyendo, apoyando construir las bardas para que no tuvieran problemas. Esta Qué es la última imagen. importante, ¿eh? Sí, con eso quise terminar, pero quiero mencionar, claro que estoy hablando solamente de escuelas de índole de educación primario. También, por supuesto, el primer jardín de niños es de mediados de los años 30, María Montessori, que promovió la profesora Carmen Moreno Corral, y que allá en la colonia Cuauhtémoc, la secundaria en 1937, en los años 1939 se instala en Tijuana el Instituto Técnico Industrial, famoso ITI, que también la conocían como la Poli, porque esta institución dependía del Instituto Politécnico Nacional y es un parteaguas en la historia, porque el ITI era un semi-internado que existían en las instalaciones viejas del Casino de Aguacaliente, que hoy después se convirtió en el centro escolar del mismo nombre Aguacaliente, donde ahí va a ir surgiendo la Poli, donde y la Escuela Preparatoria por Cooperación Baja California 1946, que después se convierte en la Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas, que son semilleros, tanto las secundarias Lázaro Cárdenas como la prepa, son semilleros de jóvenes que después van a tener una trascendencia importantísima de desarrollo social, económico, político, social, deportivo, de todo, de la vida de Tijuana y Baja California. Por supuesto, la Universidad Autónoma de California surge en papel en 1957, pero a partir del 59 que empieza la escuela preparatoria. En 1961 empieza la escuela de economía y administración. En 1969 se establece la escuela de turismo. En los 70 surge ya la facultad de Derecho, la facultad de Química, la facultad de Medicina, y así va creciendo la universidad de nuestra región. Este es un panorama muy general. Señalar que, por supuesto que Tijuana ha ido creciendo. A partir de 1930 Tijuana fue creciendo casi al doble cada década, y por lo tanto siempre se requerían más escuelas de todos los índoles. A veces el ayuntamiento, el gobierno del estado y la misma federación no tenían nunca, por lo regular, la sociedad. Es quien resuelve. Ajá, sí, por eso había muchas escuelas por ahí, escuelas por cooperación, donde los padres de familia cooperaban mes a mes para cubrir algo que no era la cantidad correspondiente a los salarios de los maestros, porque muchos de ellos, gustosamente lo hacían casi gratuitamente. Pero bueno, son antecedentes generales de la historia de la educación en Tijuana. Pues realmente nos ha enriquecido tu charla. Muchas gracias. Nos has dado un panorama histórico muy, muy puntual de las cosas que han ido sucediendo en Tijuana. Qué notable rescatar esto, de donde hablas del esfuerzo que hizo el municipio en 1957, cuando dices que surge el sistema educativo de Tijuana, justo para abatir el rezago escolar que se tenía de la época. 1957, pues sonará así como muy atrás, pero no está tan lejos. 1957 son apenas 50, 60 años que Tijuana va surgiendo, va empujando a sus comunidades. Y seguimos creciendo, Gabriel, seguimos teniendo rezagos y seguimos teniendo muchas, pero muchas escuelas alrededor que se siguen formando con el apoyo de los colonos. Es correcto. Sí, me faltó mencionar que el sistema educativo lo creó el señor Manuel Criolla Bastida, que a raíz de eso, una de las escuelas se le puso su nombre en la colonia del Río Parte Baja. Y el sistema educativo es también como un ejemplo de una Tijuana que siempre ha sido innovadora, una Tijuana que también ha sido creativa, que ha
proyectado hacer cosas que no se han hecho en ninguna parte de la República Mexicana, como un sistema educativo que va a fortalecer aparte de lo que tú señales, de alguna forma reducir la necesidad de espacios educativos, pues también ha sido innovador, ¿no? A nivel nacional, y que, bueno, hoy aparte de que existen 10 escuelas, bueno, son 5 escuelas con doble turno, doble nombre, son 10 escuelas primarias, existen 2 escuelas secundarias y una escuela preparatoria. Entonces, eso es muy interesante porque forma parte, pues, de una necesidad, de atender una necesidad social tan imperativa como es la educación y sobre todo de índole primario. ¿No? Y además esa evolución, ese progreso que tú mismo nos marcaste, cómo a partir de los años 30 surgen todas estas escuelas ya dentro de sus colonias, pero también surge esta necesidad de ya no solamente la escuela primaria, ya no solo la secundaria, ya la preparatoria y luego con ello la universidad también en la década de los 50, o sea, estamos hablando que el proyecto educativo de Tijuana se desarrolla hace 60 años y en ese desarrollo pues vamos adquiriendo estas profesiones que tú mencionaste, eh, la escuela de economía, la escuela de turismo y todas las demás escuelas que van surgiendo en esta universidad y con ellas pues obviamente la escuela de trabajo social, que aunque no está dentro de la facultad o dentro de la escuela, sí está incorporada a la UABC y pues por lo mismo pues es una escuela que surge de la necesidad de la misma sociedad para tener alguien que escuche, alguien que busque eh, empoderar a las comunidades, a los individuos. Así es como eh, queríamos este planteamiento, queríamos hacer notar cómo es joven, pero cómo ha sido siempre, pues, fuerte nuestra ciudad en estar demandando y organizándose para obtener educación. Sí, así es, coincido totalmente contigo, Rosy. Pues pues espero que haya sido de interés este programa muy general, ¿verdad? Es muy amplia la riqueza también humana de todos esos maestros, esas maestras, los directivos, los padres de familia y otros organismos, como inclusive patronatos que hubo por construcción de escuelas, ¿verdad? Pero que siempre, pues, ahora sí que trabajando gobierno y sociedad para satisfacer esa necesidad fundamental de la vida de los tijuaneses, que ha sido la educación, en este caso, sobre todo de índole primaria. Claro, claro que sí, y seguimos porque Tijuana es una comunidad que va creciendo, que no ha dejado de crecer desde esa explosión humana que hubo de 1,000% de población hasta esta fecha seguimos creciendo porque sigue llegando mucha gente que no es de la ciudad y que bueno, se va quedando aquí y pues obvio que tiene que requerir pues servicios. Gabriel, pues muchísimas gracias por tu charla, es realmente muy buena, muy enriquecedora y pues queremos seguirte invitando. No sé si nos puedas regalar otro día, otro poco de tu tiempo, que ya sé que eres muy ocupado, este, para que nos sigas pues enriqueciendo. Con gusto, mi estimada Rosy, con gusto y gracias por la invitación y un saludo a todos y a sus respetables órdenes. Muchas gracias. Bueno, compañeros, pues como miembro del Colegio de Trabajadores Sociales, les agradecemos muchísimo el que hayan tenido a bien escuchar esta charla. Esperamos verlos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.